Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Aporte Global, el espacio informativo en donde conoceremos la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. En esta primera emisión abordaremos las actividades que desarrolla nuestro órgano jurisdiccional a través de la coordinación de relaciones con organismos electorales, área encargada de la vinculación externa tanto en el territorio nacional como en el extranjero. La COROE realiza tareas asociadas a las actividades electorales que son comunes en la esfera global, a partir del estudio de buenas prácticas, experiencias exitosas, análisis comparado y acciones de cooperación en materia de impartición de justicia electoral. Dentro de estas acciones se encuentra el diseño, organización y participación en espacios de reflexión y discusión materializados a través de talleres, conferencias, congresos y foros internacionales con expertos y expertas en donde se examinan los retos compartidos y la solución a problemas y necesidades comunes. También participamos de manera activa en la observación electoral internacional, una de las tareas más robustas que realiza el Tribunal Electoral tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Con lo anterior, hemos contribuido a incrementar la presencia internacional de la justicia electoral mexicana, no solo compartiendo lecciones, sino también sometiéndonos al escrutinio de nuestras contrapartes como un ejercicio de mejora continua. Un excelente ejemplo de esto fue la celebración de la 6ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, evento coorganizado con Idea Internacional en donde participaron 22 autoridades electorales, y cuyo propósito fue refrendar el compromiso de los órganos jurisdiccionales en América Latina en su ferviente labor por proteger la integridad de los procesos electorales. Los análisis y reflexiones durante este evento giraron en torno a las siguientes temáticas: transparencia, la protección de los derechos político-electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad, equidad de género y fortalecimiento a la labor jurisdiccional. A continuación, los dejamos con las participaciones de las magistradas y los magistrados, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales y los tribunales electorales estatales, así como la participación del doctor Daniel Sobato. Han transcurrido 5 años desde que se celebrara la primera conferencia de Santo Domingo, que vio nacer una fructífera tradición de intercambio de conocimientos y experiencias, con el afán de traducirnos en incentivos para el mejoramiento de nuestras prácticas democráticas. La celebración de este evento internacional no puede ser más oportuna para México. Nos encontramos en los albores de una profunda renovación del sistema político electoral y frente al reto que nos plantea el proceso electivo que iniciará el próximo mes de octubre. La implementación eficaz de las referidas modificaciones orientará el desarrollo de nuestro sistema, en el que los principios de sufragio universal e igualdad política se mantendrán como ejes rectores de la convivencia, con apego irrestricto a los estándares de la Comunidad de Naciones que han reconocido sus necesidades para alcanzar la integridad democrática. No menos oportuno resulta esta magna conferencia para la comunidad iberoamericana, porque si algo nos han enseñado estos encuentros es que las experiencias nacionales enriquecen la reflexión regional y redundan en un aprendizaje colectivo. La hermandad entre nuestras instituciones electorales se erige como un valor inestimable de cara a los grandes retos que enfrentamos en nuestros respectivos estados nacionales. Tenemos la alta misión de conducir el relevo pacífico de los cargos de elección popular y de asegurar el pleno disfrute de los derechos cívicos de la ciudadanía. Así, las instituciones que representamos constituyen factores reales para la gobernabilidad y estabilidad social de nuestras naciones. Amigas y amigos de Iberoamérica y el mundo,
Estoy convencido de que la cooperación institucional, los esfuerzos recíprocos y la convicción que nos anima a abrazar valores comunes cumplen la función de fortalecer los cimientos civilizadores de nuestro continente. El día de hoy contamos con representantes de 24 países de Iberoamérica y el mundo, con la única misión de promover la integridad democrática entre nuestras naciones. Bien dijo el célebre filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, abra comillas: nada de lo que da la civilización es el fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. La justicia electoral, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Cuándo vamos a lograr elecciones con integridad? ¿Y qué papel juega la justicia electoral en la integridad electoral? Esta obra me parece sumamente útil para continuar en este esfuerzo que estamos haciendo todos sobre justicia electoral con integridad. Y no me dejará mentir Daniel, pero justo ayer conversábamos que tenemos que trabajar en eso, que tenemos que escribir sobre eso, que tenemos que seguir construyendo todos juntos, y más América Latina, el Caribe, que somos este continente quienes tenemos las prácticas, las buenas prácticas y prácticas más ricas, y errores también que nos han llevado a seguir construyendo. Muy concretamente, por lo que menciona o me pide Daniel que abunde un poco, que son los principios de independencia, imparcialidad e integridad, aun y cuando el caso concreto se refiere a México, a los modelos o sistemas para integrar a las autoridades electorales, concretamente jurisdiccionales electorales, y el desempeño de las mismas, son principios que aplican a todos nosotros. Y el confrontar a nuestras instituciones desde que son diseñadas, concebidas también en un marco constitucional, legal, reglamentario, pero también los resultados que son las sentencias y la ejecución de las mismas, confrontada toda esta actividad a la luz de estos principios, me parece un ejercicio muy útil y sobre todo a la luz de reformas electorales que varios de nuestros países frecuentemente enfrentamos. Y no lo digo en el capítulo, pero creo que bien valdría la pena también incluir los déficits o los obstáculos con los que se enfrentan los hacedores o diseñadores de las instituciones para lograr o mantener estos estándares internacionales o buenas prácticas. Y haciendo un ejercicio, por ejemplo, el de la independencia, el principio de independencia. Bueno, tan sencillo, reflexionar sobre cómo se autoriza el presupuesto de la institución jurisdiccional electoral o administrativa electoral. Que me pregunto es cuál es el papel de un juez, y fundamentalmente de un juez electoral en una democracia. Y permítame ponerlo del lado mexicano. ¿Cuál es el papel de un juez electoral en una democracia que se construye y se destruye día a día? Una democracia que lucha por serlo. Así observo la democracia mexicana de manera muy respetuosa. ¿Cuál es el papel de un juez constitucional en una democracia absolutamente consolidada? No sé si aquí estemos los panelistas de algunas naciones que tengan democracias absolutamente consolidadas. Eso es algo que ustedes saben mucho mejor que yo, pero ese no es el tema.
fundamentalmente creo que este es el debate que yo les quiero proponer a partir de la independencia judicial. Y creo que el papel de un juez electoral en una democracia en ciernes es pues favorecer a su consolidación. Este es el verdadero rol de un juez. ¿Cómo hacemos para generar democracia y una vez generarla a través de nuestra jurisprudencia, nuestros criterios de interpretación, hacer que prevalezca la democracia? En muchos países de la región, permítanme ponerlo en estos términos, observamos la complejidad que representa la preservación de los estándares democráticos, la preservación de las instituciones democráticas y, por lo tanto, la preservación de las figuras democráticas o de las decisiones democráticas que tomamos en la región. Y creo que nuestro papel es preservar a toda costa la democracia, pero ¿cómo se preserva la democracia? Es un tema que se dice fácil y que es muy complejo, y es de lo que yo quiero reflexionar solo unos minutos con ustedes. Creo que el otro papel que tenemos los jueces electorales en nuestros sistemas constitucionales es cerrar la brecha entre la sociedad y la judicatura. Eso creo que también es fundamental. Escuchaba con mucha atención al representante de Santa Lucía y creo que él nos hace un llamado a este segundo posicionamiento de la función de los jueces electorales, que es cerrar la brecha entre la sociedad y la judicatura, concretamente cerrar la brecha entre sociedad y justicia. Si no, creo que nuestro debate, pues desde el nivel teórico, puede ser extraordinario. Hay países que tienen unas prosas constitucionales en materia de protección de derechos humanos que son verdaderamente envidiables. Hay países que tienen unas prosas en materia de desempeño orgánico del Estado envidiables, pero pues si no tienen jueces constitucionales que peleen día a día por la preservación de independencia e imparcialidad judicial, pues creo que la prosa constitucional pues nos queda muchísimo a deber. Y esto es lo que en México, por lo menos desde la visión de un servidor, pues luchamos día a día los jueces constitucionales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Pero ¿cómo se lucha y cuáles son los instrumentos? Y solo hacerles a ustedes algunas reflexiones fundamentales. Estamos ante dos cambios esenciales en el orden jurídico mexicano. El primer cambio esencial desde la Constitución es una reforma que tuvimos en junio del 2011 a nuestro orden constitucional, concretamente al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ese artículo 1 lo que determinó en la perspectiva de muchos juzgadores solo es hacer énfasis, redimensionar nuestro bloque de constitucionalidad. Determinó que todas las autoridades en el Estado mexicano, todas, en el respectivo ámbito de sus competencias, debemos favorecer en nuestra interpretación a la hora de decidir asuntos la protección más amplia de las personas en materia de derechos humanos. Es un tema que debemos analizar con mucho cuidado. Para mí, la facultad de resolver este tipo de consultas, no el de competencia que es estrictamente jurisdiccional, sino consultas en materia electoral, debe ser una facultad más del Instituto Nacional Electoral para que sean 75 en lugar de 74. Doctor Lorenzo Córdoba Vianello, mi querido amigo. Sí, es un tema que nos falta. Y solo rapidísimamente, cultura de la juridicidad. Para mí no debe ser cultura de la legalidad. La ley es demasiado reducida. El derecho es mucho más amplio, más completo, más integral. Deberíamos de hablar de cultura de la juridicidad. Es necesario que las instituciones electorales en México, institutos y tribunales electorales, participemos en este tema de cultura de la juridicidad para evitar las controversias electorales. Solo en el mes de julio y agosto, con motivo de las elecciones de dirigentes
del Partido de la Revolución Democrática, tanto municipales como estatales y nacionales, se han promovido más de 1.700 medios de impugnación en 2 meses, que hemos tenido que resolver con la misma velocidad con la que se presentan las demandas. La cultura de la juridicidad seguramente nos llevaría a evitar estas complicaciones, no por no trabajar, sino para evitar controversias y hacer de las elecciones, tanto constitucionales como intrapartidistas, ejercicios verdaderos de democracia, creíbles, confiables y cada vez menos impugnables. Gracias por su atención. Generalmente hemos hablado nosotros de un grupo vulnerable que se discrimina, pero dentro de ese grupo vulnerable encontramos que también los grupos vulnerables discriminan a partes del grupo vulnerables, es decir, indígenas que se elegían en la cabecera y gobernaban en la cabecera municipal, discriminaban a otros indígenas de las cabeceras que no les permitían votar. ¿Por qué no les permitían votar? Porque decían que de acuerdo a su normativa interna, denominada todavía en México usos y costumbres, las personas tenían que votar siempre y cuando aprobaran o acreditaran haber participado en un trabajo colectivo que en Oaxaca se llama tequio. Es decir, todos los miembros de una comunidad indígena tienen que hacer trabajo en favor de la comunidad gratuito. Y no hay otra manera porque después de hacer ese trabajo ya tendrían las credenciales suficientes para poder optar por gobernar a la comunidad. El que no haga ese trabajo comunitario o tequio no tiene la capacidad jurídica para poder votar y ser electo. Entonces, según esta normativa de esa comunidad, no se permitía a votar a los que no hubieran acreditado el tequio. Sin embargo, el tequio significaba trasladarse 4 horas de la agencia alejada, de la comunidad alejada, a la cabecera municipal para solamente en la cabecera municipal hacer el trabajo comunitario, abandonando a su propia comunidad horas de distancia. Por supuesto, no habían acreditado el tequio y por lo tanto no podían votar ni ser electos. Entonces se les discriminaba y se les dejaba fuera de sus derechos políticos. También en esta comunidad, y eso fue lo que más me llegó a mí en lo personal como miembro de la sala, que no se dejaba votar a las personas mayores de 60 años. Porque bueno, no tenían la capacidad física para poder trasladarse y hacer el trabajo comunitario. Pero bueno, pues hay algunos que tenemos esa edad o apenas vamos a empezar a tener esa edad y nos sentimos capaces para trabajar. De tal manera que había una serie de cuestiones que se comprometió el concepto de universalidad del voto. Las comunidades, al ejercer sus derechos políticos, necesitan hacerlo todos y cada uno de ellos. Un hombre, una mujer, un voto. Hoy tenemos problemas distintos y muy felices. Hoy lo que parece una obviedad, los derechos político-electorales y el derecho de acceso a la información, para hablar de transparencia, son considerados derechos fundamentales. Todos lo sabemos, todos lo asumimos, lo tenemos así reconocidos en nuestras cartas, son tutelables ante tribunales constitucionales. El viejo principio de una persona, un voto es hoy una realidad, pero ha costado muchísimo trabajo y muchísimo tiempo llevarnos ahí. Fue una progresión institucional, normativa y orgánica que costó muchísimo trabajo y me parece que seguimos comprometidos con esta transición cultural a la democracia porque no todos actúan o piensan igual. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un tribunal constitucional que tutela estos derechos fundamentales. Es fácil decirlo, incorporarlo a un discurso, pero déjenme darles algunos datos. Esta integración del Tribunal Electoral, la Sala Superior y las 5 salas regionales han
resuelto 110,000 asuntos en menos de 8 años. Tenemos una justicia o una democracia altamente justicializable porque pues tenemos aquí en la región políticos aguerridos, ¿no? Decía Luis López Guerra, como ustedes saben, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en todos los litigios, o en la gran mayoría de los litigios, suele haber alguien de mala fe. El deudor que no le paga al acreedor, el delincuente que le infringe un daño a la víctima, el patrón que despide injustificadamente a un trabajador. El problema es que en derecho electoral, dice el magistrado López Guerra, las dos partes suelen ser de mala fe. Es decir, el que pierde dice, no, vuelve a contar, déjame ver, el otro gastó más, llevó gente a las mesas de casilla, hizo algo y en realidad yo merezco ganar. La justicia tiene la dificultad o el cometido de buscar la objetividad en sus resoluciones. Y para nosotros eso es muy difícil, y si bien lo conseguimos, digo que es difícil porque no hay nada más subjetivo en la vida que la política. Claro, el amor, pero nuestra labor no es tan grata, ¿no? Juzgamos otra cosa más aguerrida. Y déjenme hablar de transparencia. Tenemos o somos un tribunal de puertas y ventanas abiertas y tampoco es una frase. Esta integración del Tribunal Electoral ha recibido a hoy 5,124 solicitudes de acceso a la información, de información propia del mismo tribunal. Y solo hemos recibido 43 recursos de revisión contra información no proporcionada, y de estos 43 recursos, el 90% es porque la información no existe, es decir, lo entregamos. Ahora bien, 5,000 solicitudes son pocas para la cantidad de consultas vía electrónica que se hacen. Tenemos una página de internet amigable. Tan solo en 2013 tuvimos 1,483,500 visitas al portal, con un tiempo promedio de navegación de 6 minutos 41 segundos, y se descargaron 103,608 documentos. El 90 y tantos % de ellos son sentencias. Nuestras sesiones son públicas, las sentencias están en internet en 24 horas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha contribuido a que se haga efectiva la equidad o la paridad de género. Para los magistrados y las magistradas de la República Mexicana es ampliamente conocida la vocación que tiene precisamente el Tribunal Electoral para hacer cumplir esa equidad o esa paridad de género. Como esta es una conferencia iberoamericana, a manera de introducción, solamente permítanme contarles a nuestros visitantes internacionales que, de acuerdo con un artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente hasta el 23 de mayo de 2014, los partidos políticos debían registrar fórmulas de candidatos, propietarios y suplentes a los cargos de diputados y senadores. Esto es, por fórmulas. Pero ese artículo 219 se refería a la obligación de registrar el 40% de candidatos propietarios del mismo género, no así de los suplentes. Y esto, desde luego, traía como consecuencia que los partidos políticos registraran efectivamente el 40% de candidatos propietarios, mujeres, y como por tanto de ese 40% los suplentes fueran hombres. Así venía funcionando esta problemática. En el momento que las mujeres ganaban la elección, voluntariamente se retiraban del cargo para que los hombres ocuparan como consecuencia su lugar. Esto traía también la consecuencia de que tuviéramos aproximadamente el 18% de legisladores en ambas cámaras, solamente como mujeres. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior, conoció del juicio ciudadano, que es el juicio de amparo para efectos electorales, 12,624. Y haciendo una interpretación
progresiva de ese artículo 219 determinó que la idea del legislador en relación con este precepto debería entenderse como que había sido que el 40% de las fórmulas fueran registradas de un mismo género. Esto es, que no solamente deberían ser los propietarios, sino también los suplentes. Esta interpretación fue de gran trascendencia en aquella época y en las elecciones de julio del 2012 trajo, por tanto, que fueran electas 42 senadoras que representan el 32.81% de la propia Cámara de Senadores y 186 diputadas que representan el 37.2% de los integrantes de la Cámara de Diputados. Porcentaje, desde luego, para México y creo que para Latinoamérica en nuestra democracia, que simplemente demuestra cómo el Tribunal Electoral, desde luego, resuelve buscando la forma cómo se respeta la paridad, la equidad establecida en la propia Constitución. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en sus salas regionales, la ley se interpreta, se flexibiliza completamente, con principios de progresividad, con respeto a los derechos humanos, para dignificar a las personas. Nosotros tenemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún conociendo que el avance en boca propia es vituperio, simplemente que la justicia debe ser más práctica y más humana. Realmente hay que entender que cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de libertad en relación con ambos géneros, simplemente estamos hablando de una justicia más humana. La justicia electoral enfrenta hoy nuevos y viejos desafíos, tanto en lo interno como en lo internacional, como en lo externo. En lo interno, los tribunales electorales deben saber situarse en el punto intermedio adecuado entre el derecho y la política, evitando tanto la politización de la justicia electoral como la excesiva judicialización de la política. Deben asimismo defender su independencia vis a vis los otros poderes y fortalecer la función electoral dentro del Poder Judicial at large. Y el mejor camino para alcanzar ambos objetivos, en mi opinión, es mediante la elaboración de sentencias de alta calidad desde el punto de vista democrático constitucional, las cuales deben contar con una adecuada y suficiente argumentación y motivación. Asimismo, el incremento del poder del juez electoral en relación con la capacidad de control que ejerce sobre el poder político debe venir acompañado de la exigencia de una mayor responsabilidad y profesionalidad, así como decíamos, siempre de una mayor transparencia y de un firme compromiso en materia de la ética judicial electoral. Respecto de las amenazas externas, la justicia electoral debe hacer frente a los intentos crecientes que vemos en algunos países que buscan reducir su autonomía y competencias o bien obstaculizar su labor. Queridas amigas y amigos, en mi opinión, el papel fundamental de la justicia electoral es aportar confianza en el sistema democrático, a la vez que tutelar y garantizar la integridad de las elecciones y los derechos políticos. Para decirlo de una manera más directa, en mi opinión, no hay democracia de calidad sin plena vigencia de los derechos políticos y de elecciones con integridad. Y es imposible la existencia de elecciones con integridad sin la plena vigencia del Estado de Derecho y de una justicia electoral independiente, garantista y efectiva. Este es el círculo virtuoso que debemos crear. Próximamente les seguiremos compartiendo otras tantas experiencias que ha desarrollado nuestra institución en el ámbito internacional y los seguimos invitando a que nos sigan por Aporte Global, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.